La iglesia es para pecadores. La iglesia es un hospital para enfermos espirituales, no para gente sana. Los sanos no tienen necesidad de médico, dijo el Señor. Amén, hermanos. Estamos en la iglesia porque necesitamos la ayuda, la sanidad espiritual del médico de médicos. Así es. Y su iglesia es su cuerpo. Entonces Él es la cabeza del cuerpo. Y hermanos, la iglesia entonces es un hospital espiritual. La salvación es por gracia. Amén. No es por obras. Yo sé que todos sabemos eso, por lo menos aquí en este cuarto, todos deberíamos de saber eso. Que la salvación es por gracia, no es por obras. Lo mejor de nuestras justicias, lo mejor de nuestras obras, las mejores obras que usted y yo pudiéramos ofrecerle al Señor, son como trapo de inmundicia. Dice Isaías 64:6. Dice que nuestras justicias todas son como trapo de inmundicia. Así ve Dios nuestras buenas obras cuando creemos que ellas nos hacen aceptos delante de Dios. Cierto. Necesitamos recordarnos, hermanos, que el pecado es abominación a Dios. Dice la Biblia, abominación es a Jehová el camino del impío, en Proverbios 15:9. En Deuteronomio 25:16 dice, porque abominación a Jehová tu Dios es cualquiera que hace injusticia. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 6 y versículo 16, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, que es el orgullo, la altivez; la lengua mentirosa; las manos derramadoras de sangre inocente; el corazón que maquina pensamientos inicuos; los pies presurosos para correr al mal; el testigo falso que habla mentiras; y el que siembra discordia entre hermanos. Y no quiere decir que solo esos 7 pecados abomina a Dios. Nada más es una lista de 7 principales. De tantos pecados, el pecado es abominación a Dios. Amén, hermanos. Necesitamos recordar eso. Usted y yo somos viles pecadores salvos por gracia. Eso es lo que usted y yo somos. Primera a los Corintios 1:26. Vaya ahí conmigo, por favor. Primera a los Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, esa palabra mirad siempre, casi siempre quiere decir, no está hablando de mirar con los ojos, está hablando de tener cuidado. Ten cuidado, hermano, que no se te suba la cabeza. Amén. Ten cuidado que no te creas algo que no eres. Eso es lo que está diciendo aquí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro cristianismo, tu vida cristiana, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Mas por Él, por Cristo, por su gracia, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, como predicaba esta mañana, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, no te gloríes en ti, hermano, gloríate en el Señor. Gloríate en el Señor. Somos justificados por gracia. Es la justicia de Cristo la que nos justificó, no nuestra propia justicia. Amén. En Lucas 19:10 dijo el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Esa palabra perdido significa más que extraviado. Significa, oiga bien, echado a perder, podrido. Ajá. Eso quiere decir, todo ese es el significado de perdido. El Señor, el Hijo del Hombre, Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había echado a perder, lo que no servía, lo podrido. Así es. Eso es lo que usted y yo éramos, así estábamos perdidos. Amén.
No había nada en nosotros con méritos, con justicia, que valiera la pena, nada. Bueno, eso. El Señor nos salvó por su puritita gracia. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. Amén. Me pregunto cuántas veces realmente nos vemos así nosotros. Reconocemos que eso es lo que éramos, viles pecadores, perdidos, echados a perder, corruptos. Amén. Y así el Señor nos amó y nos salvó. Nos halló y nos salvó. Hermanos, los fariseos y los saduceos se creían dignos, se creían justos, se creían aceptos delante de Dios por su entrega y su dedicación a su religión. Mire Lucas capítulo 18, por favor. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entendamos a quién le está diciendo la parábola. A aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Eran los fariseos. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, ni siquiera se arrodillaba, ni siquiera agachaba la cabeza. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahí estaba con él el publicano. Tanto así de descarado era el fariseo. Veía por encima a los demás y señalaba a otros y decía: como ese publicano. Qué bueno que yo no soy como él. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, y acuérdense que el publicano era un estafador. Era un ladrón. Era un aprovechado. Eran los que cobraban los impuestos y se quedaban con su tajada. Y explotaban a su propio pueblo. Eran judíos que explotaban a su propio pueblo para darle lucro al imperio romano. Eran aborrecidos. Era la gente más aborrecida. Pero estaba allí ese publicano buscando a Dios. Estaba arrepentido. Mire lo que dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador, ten misericordia de mí, Señor. ¿Sabe lo que es misericordia? Es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Él sabía lo que merecía, él sabía quién era, y le estaba pidiendo misericordia a Dios. Dijo Jesús a los fariseos, a quienes estaba enseñando esta parábola: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo estaba lleno de sí mismo. Así es. Y el Señor le dijo: este no salió perdonado. El que salió perdonado fue el que se humilló, el que venía arrepentido. Amén, hermanos. La manera que Dios ve las cosas es muchas veces muy diferente a como nosotros vemos. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Usted y yo nada más vemos los de afuera. Usted y yo no conocemos el corazón de la gente. Nada más vemos rostro, nada más vemos comportamientos. Y sí, a veces hay que corregir el mal comportamiento, pero nunca cruzar una línea que solamente le toca a Dios, le corresponde a Dios cruzar. Y eso es juzgar los motivos, el corazón. Amén. Porque solamente Dios conoce el corazón. Pero si no tenemos cuidado, nos hacemos como los fariseos. Cierto. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. Los fariseos eran legalistas, porque querían justificarse guardando la ley. Eso es un legalista. Alguien que pone su confianza en guardar los mandamientos de la ley para su justificación.
Y eso es lo que eran los legalistas. Eso es lo que fue Pablo antes, cuando era Saulo, antes de convertirse al Señor. Hasta que recibió a Cristo, y como decía esta mañana, la venda le cayó, se cayó, abrió los ojos, se dio cuenta de quién era y quién era Cristo, y aceptó a Cristo y fue salvo. Y mire lo que le escribió a los filipenses en Filipenses 3. Filipenses 3 y versículo 3. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión. Está refiriéndose a los judíos. Nosotros los judíos somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Perdón, no está refiriéndose al judío, sino al verdadero creyente. Recuerde que la circuncisión que tenemos, Pablo también escribió eso en otro lugar, que es la de tener a Cristo en el corazón, no la circuncisión hecha de manos, sino la que hace el Espíritu Santo en el alma del creyente. Entonces dije, nosotros somos los de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, mire esto, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5, circuncidado al 8º día, exactamente como la ley mandaba que se hiciera, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué dice? Fariseo, o sea que era bien riguroso en guardar su religión. Dice el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol decía, no me podían marcar un error en cuanto a mi religión, cumplir con mi religión. Así de devoto era Saulo. Pero mire lo que dice el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa palabra basura en la antigua versión es la palabra estiércol. La actualizaron y pusieron basura, la suavizaron la palabra, pero estiércol es estiércol. Usted sabe lo que es estiércol. Dice, todo lo que yo guardaba de la ley, todos los requisitos que cumplía, lo tengo como estiércol para ganar a Cristo, para servir a Cristo, para vivir para Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Miren nada más. En su celo por la ley, los fariseos habían hasta creado nuevos mandamientos. O sea que habían creado mandamientos que ni que el Señor Jesucristo sabía que eran mandamientos. Y decía, caray, esto es nuevo. O sea, habían elevado sus tradiciones a que fueran por encima de los mandamientos de Dios. Miren Mateo 15, versículo 1. Mateo 15, versículo 1. Mateo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Ve Dios? El Señor Jesús conocía los corazones de los hombres. Hermanos, Dios conoce todos nuestros trapitos sucios, para que me entiendan. Todo lo que nos afanamos tanto y cuidamos tanto de que otros no sepan, Dios lo sabe. Podemos poner una apariencia, una fachada de algo que somos cuando en realidad no lo somos.
Y Dios sabe lo que verdaderamente somos. Amén. Y aquí el Señor les dice algo que solamente Dios pudiera saber. Algunos de ellos no estaban ayudando a su papá, a su mamá económicamente. Y el Señor les avienta un gancho, ¿no? Y les dice, pues no dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué entonces ustedes dicen que es para la ofrenda del templo lo que pudiera ayudarte para ayudarte? ¿Sí? Hipócritas. Hipócritas les dice. Estás invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque, oiga bien, recuerde que cuando el Señor estaba con sus discípulos en el templo y pasaba la gente por el arca de las ofrendas, ¿sabe quién eran los primeros en pasar por el arca de las ofrendas? Los fariseos. Los fariseos, ¿dónde está un sobre de ofrenda? ¿Alguien tiene un sobre de ofrenda? Los fariseos pasaban por el arca de ofrenda y le hacían así. Ajá. No, sí. Por eso el Señor dijo, no sepa tu mano derecha lo que da tu mano izquierda. Amén. Le estaba diciendo a los fariseos. Así es. Porque les encantaba llamar la atención. Ajá. Orar puestos en pie. Traer todos sus atuendos, ¿verdad? Religiosos. Wow. Cierto. Y y el Señor para ellos era muy importante la impresión que tenía la gente de ellos, la opinión que tenía la gente de ellos. Entonces decían, no, para mí es más importante que el día cuando pasen las ofrendas, yo echar ahí mi ofrenda delante de todos. Y sorry mom, dad, no te puedo ayudar. Ajá. Y nadie más que el Señor Jesús, porque Dios sabía lo que estaba pasando en la vida personal y privada de estos fariseos. Y les dice algo muy personal. Y yo creo que la cara se les caía de vergüenza en ese momento y quizás de coraje, de que cómo te atreves, ¿cómo sabías? Wow. ¿Cómo sabes tú? Pues porque Él sabe todas las cosas, Amén. porque Él es Dios, Así es. ¿sí o no? Amén. Y les dice, versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así es. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Y aquí les empieza a tirar bien duro a los fariseos y enseñando a sus discípulos. Y les dice esto, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Ve? Ellos estaban bien preocupados de tienes que lavarte las manos y tienes que hacerlo públicamente antes de comer los alimentos, porque si no haces inmundo los alimentos. Y dice el Señor Jesús, lo que entra en la boca no contamina al hombre. Amén. Es lo que sale de la boca que debes de preocuparte. Así es. Amén, hermana. Amén. A propósito, no anda tan preocupada con el germex ahí cada rato que su niño se hace la mano. Ay, no vayas a agarrar un germen, mijo, mija. Y luego de repente anda diciendo malas palabras, o anda viendo videos, jugando videojuegos ahí perversos, y eso no le preocupa de que las manos las traiga bien limpias y no vaya a comer algo sucio. ¿Sí me está entendiendo? ¿Ah? Amén. Entonces el Señor les dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Algunos dirían yo diría que el Señor Jesucristo era un predicador bautista independiente fundamental. Así es. ¿De veras? Que no tenía pelos en la lengua. Y otros le acusarían al Señor de que no tenía amor porque hablaba muy directo. Pero así hablaba el Señor. Así es. Versículo 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca al vientre y es echado en la letrina? ¿Quieres que te lo diga más claro? ¿Ah? Amén. No te preocupes tanto de lo que comes, va a pasar por el sistema y va a salir en la letrina. Así es. ¿Ah? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Amén.
Y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ya deja de preocuparte tanto de lo de afuera y preocúpate cómo anda tu corazón. Ya deja de preocuparte cómo andan otros y mírate a ti mismo en el espejo. Así es. Bueno, eso. Amén. El fariseo se fijaba en los más mínimos detalles de la ley, como lavarse las manos. Enfatizaba lo exterior, lo de afuera, pero habían descuidado lo más importante, el corazón. Mire Mateo 23. No es por nada que los fariseos querían matar a Cristo. Le traían coraje, le traían ganas. Porque les decía las cosas bien claras, les decía la verdad. Exponía las intenciones de su corazón de ellos. Mateo 23, ¿ya lo encontró? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, porque si enseñan la ley, si enseñan la palabra de Dios. Así es que hagan todo lo que les enseñan, dice Dios, dijo Cristo, y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Ese es un buen versículo para usar con un pariente católico. Así es. Pero no, mejor no lo haga, porque nomás los va a hacer enojar. Pues sí, ellos le llaman Padre al sacerdote. Y aquí claramente dice: no llaméis a nadie Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Versículo 10: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Se las pones tan difícil a la gente. Tienen que ser perfectos en la ley para satisfacer tu expectativa, fariseo. Eso es lo que está diciendo. Versículo 14: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Miren las palabras del Señor Jesús. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Sí entiende eso, verdad? Te fijas en los detalles de otro, pero tú en tu propia vida te tragas el camello. ¿Ah?
Amén. Versículo 25, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. Y es por eso que Jesús advirtió a sus discípulos. Miren Mateo 16, por favor. A sus seguidores, a sus discípulos, a usted y a mí, nos advierte esto. Mateo 16, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad. Esa palabra mirad, ¿qué significa? Ten cuidado. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuídense de no adoptar esa manera de pensar, esa manera de ejercer su fe, de esa doctrina. ¿Se me está siguiendo? Mire conmigo Lucas 12. Lucas 12. Si no tenemos cuidado, hermano, nos podemos convertir en cristianos fariseos. Lucas 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? La hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, los chismes que andas diciendo, las críticas que andas repitiendo, las calumnias que andas haciendo, se proclamará en las azoteas. Esto es una advertencia para nosotros también, hermanos. Cuidado con la hipocresía, cuidado con juzgar a otros, cuidado con ponerse a criticar a otros. Amén. Porque tú tienes tus trapitos sucios, tú tienes tus defectos, tú tienes tus debilidades. Te esfuerzas mucho para que presentar una fachada, para lucir bien, pero tú tienes cola que te pisen también. Ten cuidado. Ten cuidado, no anda criticando a otros. Dios está escuchando. Y lo que anda diciendo en secreto, Dios se va a encargar de hacer lo que se salga a la luz públicamente. Tenga cuidado con lo que anda escuchando usted también, hermano o hermana. Algunos de ustedes, sus actitudes, sus espíritus han cambiado por cosas que anda escuchando. La Biblia dice, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El chisme entra como bocado suave, pero penetra hasta las entrañas, dice la Biblia. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Va a penetrar y va a hacer su daño. Va a ser, no, ya nunca vas a ser el mismo porque escuchaste lo que escuchaste. Ahí va a entrar y va a sembrar ese veneno y te va a hacer daño. Pero algunos de ustedes no tienen cuidado. Se dejan ser el bote de basura de otros. ¿Sí? ¿Ah? Entonces alguien empieza a hablar, a decir cosas y en vez de quitarte de ahí o en vez de reprender al hermano, mira, si no le vas a reprender, por lo menos quítate, apártate. Deberías de reprenderlo y decirle, ¿sabe lo que está diciendo? Mejor vamos a traer al hermano, a la hermana, al pastor, vamos a traer a quien está hablando para que nos diga enfrente de él.
Mire, santo remedio se iba a quitar el chisme. Así es. Pero no. Y luego ni siquiera te quitas de ahí te quedas a escuchar. ¿Sabe lo que es usted? Es un bote de basura, eso es lo que es usted. Ajá. Y por eso lo único que va a tener es basura. Y la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Por eso lo único que va a poder hablar después es basura. Porque recibió basura, está en su corazón, eso es lo que va a hablar. Yo prefiero no saber. ¿Sabe lo que? Yo prefiero no saber. No, prefiero que no me digas. Porque no quiero que mi corazón, mi espíritu se envenene. Amén. ¿No entienden alguno de ustedes eso? Bueno. El pastor quiere mantenernos ingenuos, ignorantes. La Biblia dice: el que quiere ser sabio, hágase ignorante. Así es. Es mejor ignorar un montón de basura que otros andan diciendo y hablando, que le va a hacer daño a su espíritu. Va a corromper sus buenas costumbres. Cierto. Pero la advertencia ahí que es: ten cuidado con juzgar a otros, ten cuidado con ponerte a criticar a otros. Mire, Mateo 7. Mateo 7. ¿Y sabe qué, hermano? No hay nada que yo pueda hacer para ayudarle. Eso es lo peor de todo. ¿Usted anduvo escuchando chismes y críticas? ¿Calumnias? Yo no le puedo quitar eso. Ya lo escuchó. Ya le hizo daño. Ya está haciéndole daño ahí ese veneno. El único que pudiera ayudarle es el Señor. Si usted de una vez por todas viniera y se humillara ante el Señor y dejara que el Señor le arrancara eso de su corazón. Y aún así no hay garantías de que eso no va a seguir afectándole. Ese es el peligro de andar escuchando, prestando oído. Así es. Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Póngase a pensar de esa manera. Con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén, hermanos. Amén. Haríamos bien en recordar que la iglesia está compuesta de pecadores, salvos por gracia. Es por eso que Pablo escribió a los corintios y les dijo: pues mirad, ten cuidado, hermanos corintios, que eran la iglesia más carnal. Y muchas veces es el problema, carnalidad. Así es. Tengan cuidado, hermanos corintios. Mirad, hermanos, vuestra vocación, tu propio cristianismo, tu propia forma de vivir. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil, lo vil. Y termina diciendo: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Número 1, tenga cuidado de creerse justo, hermano. Usted no es justo. Sí es justificado, pero no por su propia justicia. No hay justo ni aun uno, solamente hay uno justo, ese es Dios. Y su Hijo Jesucristo. Y la razón que usted puede decir que es justificado es por la justicia de Cristo, no por su propia justicia. Usted es injusto. Usted y yo somos injustos. Tenga cuidado con creerse justo. Tenga cuidado con creerse sabio. Dice 1 Corintios 3:18. No tiene que ir ahí. Déjeme leérselo. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, los que se creen sabios, que son vanos. Amén. Tenga cuidado de no creerse sabio. Usted y yo somos ignorantes, no sabemos nada, nos hace falta mucho que aprender todavía. No se compare con
lo que usted sabe y lo que otro sabe que sabe menos que usted. No se sienta mejor que ellos, porque siempre habrá otro que sabe más que usted. Compárese con la palabra de Dios y se va a dar cuenta que todavía le hace falta mucho. No sabe todas las cosas, todavía se equivoca. Así es. Amén. Tenga cuidado de no creerse fuerte, de no creerse fuerte. Pablo, fue una lección dura para su vida. Él oraba para que otros fueran sanos, y cuando él oró para que Dios le quitara ese aguijón, el Señor le dijo: no, bástate mi gracia, te voy a dejar con esa enfermedad para humillarte, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es. Entonces dijo Pablo: voy a aprender a ser débil mejor, en vez de creerme fuerte, soy débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tenga cuidado no creerse fuerte, tenga cuidado de no creer que usted está firme. La Biblia dice: el que piensa estar firme, mire, cuida que no caigas, porque muchas veces somos rápidos para señalar y criticar a otro que cayó, otro que cometió un error, y dice: ten cuidado, porque tú también puedes ser el siguiente que caes. ¿Me estás siguiendo, hermano? Amén. Número 2, tenga cuidado de juzgar a otros según su propia vara de medir. Lucas 6 y versículo 37, dijo el Señor: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo. Y luego termina diciendo: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén, amén. El Señor usa esa ilustración bien para que entendamos. Usa este asunto del dar, del dinero. Dice: cuando es tiempo de dar para alguien, da con liberalidad, da con generosidad. Porque un día tú vas a necesitar y te va a gustar que te den. No te enojarías si se recoge una ofrenda para ti de $400, $500. Pero está mal cuando se le recoge a alguien más y dice: ¿sabe por qué le dieron tanto dinero? Ajá. A eso es lo que el Señor está aludiendo ahí. ¿Ah? Cuando es para ti, dices: que me den, échenle, qué bueno. Cuando es para otros, ¿sabe por qué le dieron tanto? Dice: ten cuidado, porque tú estás midiendo con esa vara, te van a medir a ti también. Amén. Amén, hermanos. Amén. Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, ¿quién? El fariseo creído, ¿verdad? Orgulloso, que se pensaba mejor que otros. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, lo dijo para sí: o sea, Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ay, el daño, el veneno que hacemos, que decimos con las críticas. El daño que hacemos a otros con andar sacando ese veneno con la lengua. Dice la Biblia: la lengua es un miembro pequeño, pero puede incendiar un grande bosque, hacer mucho daño. Ahí está esa mujer y este hombre, ¿verdad? Se pone a pensar y a decir, y el Señor está entendiendo sus pensamientos. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Muy piadoso. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Mira, te voy a dar una prueba bien sencillita que hasta un niño la puede figurar. ¿Quién va a amar más? ¿El que se le perdonó 500 o el que se le perdonó 50? Ah, pues cualquiera entiende, ¿verdad? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. You're too good. Eres muy bueno para rebajarte y lavarme mis pies. No, hombre. Tú eres el señor de la casa. Eres un fariseo. ¿Cómo te vas a rebajar tú a darme agua para lavarme mis pies? No me diste agua para mis pies. Mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. ¿Verdad? Era costumbre los judíos darse un beso en la mejilla, era el saludo. Este fariseo no le dio un beso al Señor Jesús. Dice, no me diste un beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Tienes razón, Simón. Es una mujer pecadora, de seguro una prostituta de la calle. Pero ¿sabes qué? Sus muchos pecados son perdonados. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Wow. El problema contigo, Simón, es que tú piensas que no eres tan pecador. Tú piensas que eres mejor que esta mujer. Y por eso no me amas. Por eso no me tratas como merezco ser tratado, porque soy el Señor. Pero tú eres muy digno, muy justo para tratarme con la dignidad que merece el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no eres tan pecador. A ti no te perdoné tanto porque te crees justo, pero ella, mira cuánto me ama, que no la piensa, no le importa lo que la gente vaya a decir. Está tirada a mis pies con lágrimas, enjugando mis pies con su cabello. Porque reconoce que el Señor le ha perdonado muchos pecados y por eso ama mucho. Hermanos, tengamos cuidado. Amén. Por eso de repente, ¿por qué voy a yo a limpiar un excusado? Dígalo. ¿Por qué voy a ir a sacar hierbas? Ajá. ¿Por qué me piden que yo vaya a cuidar la guardería, cambiar zapetas, pañales sucios? Cierto. Bueno. ¿Que no saben quién soy yo? Ajá. Bueno. Amén. Cuando uno que reconoce que es deudor al Señor, dice, no hay nada que yo no estuviera dispuesto a hacer por mi Señor. Así es. Es un privilegio servirle a mi Señor. Amén. No soy mejor que nadie, no merezco nada más que otro, porque soy un vil pecador salvo por gracia. Y si nadie más quiere hacer esto, yo lo hago con gusto, Amén. porque es para mi Señor. Así es. Porque a Cristo el Señor sirvo, no a los hombres, al Señor. Así es. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. ¡Qué peligro! Convertirnos en fariseos, tener una actitud de fariseo, de creernos superiores a otros, de criticar a otros, medirlos según nuestra vara de medir lo que nosotros pensamos es recto y es justo y deben hacer, cuando no conocemos el corazón. Amén. ¡Qué peligro! Encontrarnos en esa posición donde el Señor me diga, hipócrita, tú tienes una gran lista de pecados que nadie sabe, pero yo sí sé. Y te crees mejor que otros. Recibiréis mayor condenación. ¿Me estás siguiendo, hermano? Amén. Mateo 9:9, ya estoy terminando. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Es el mismo que en Lucas llamado Leví, es el mismo.
Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Amén. Hermanos, viene un pecador a la iglesia que el día de ayer quizás andaba en la cantina o en el baile o traficando drogas, pero el día de hoy Cristo le habla y viene, le habla a su corazón y viene buscando al Señor, viene buscando a Dios. Deberíamos gozarnos. Amén. De que estuvo dispuesto a dejar su pecado, dejó el banco de los tributos y siguió a Cristo. Pero hay algunos que se enojan y dicen, ¿y ese? Ajá. ¿Qué está haciendo en la iglesia? Wow. Ayer lo vi donde andaba. Y hoy aquí está muy santito. Cállate. Tú no conoces su corazón. Amén. Tú no conoces que a lo mejor viene bien arrepentido y quiere un cambio en su vida y está buscando a Cristo. Amén. Deberías de gozarte. Así es. Dice, versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos de Cristo, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe lo que nos hace falta, hermano? Misericordia. Amén. Misericordia. Todos queremos misericordia. Todos decimos gloria a Dios cuando leemos ese versículo en Lamentaciones que dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es su fidelidad, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Queremos misericordia, pero no estamos dispuestos a dar misericordia a otros. El Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Dios se fija, oiga bien, en cómo tratamos a otros. Amén. ¿Qué pensamos de otros? ¿Qué andamos hablando de otros? Dios se fija. La iglesia es un hospital. Por último, número 3, tengamos cuidado con las expectativas que tenemos de otros. Filipenses 3, versículo 2. Filipenses 3, 2. El apóstol dice algo aquí que usted y yo deberíamos de recordar todos los días. Todos los días. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea ¿qué? Perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hermano, no esté mirando a otros. Amén. No esté mirando, míreme aquí, no esté mirando cómo otros andan corriendo su carrera. Corra la suya. Corra la suya. Usted no ha alcanzado. Usted no ha llegado todavía, le hace falta mucho. A todos nos hace falta mucho. Tengo suficientes problemas con yo acabar mi carrera y mantenerme en la carrera como para estar preocupándome de otros si están corriendo bien o no están corriendo bien de acuerdo a mis expectativas. Amén. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. No hemos alcanzado. ¿Sabe? Lo mejor que podemos hacer es correr su carrera con sus ojos puestos en Jesús. Amén. Porque si hay alguien que le va a estar esperando cuando acabe su carrera y a quien tendrá que darle cuentas, a quien usted va a escuchar decir bien, buen siervo fiel, o no, es a su Señor Jesucristo. Amén. Corra para Él. Examine su vida frecuentemente. Recuerde que le hace falta mucho.
Cuando empiece a ver las fallas de otros, recuerde que usted tiene sus propias fallas. No juzgue, no critique, no ande hablando tonterías, hermano. Porque toda palabra que se dijo en secreto, dijo el Señor, yo la voy a exponer. A ti te voy a sacar tus trapitos sucios afuera a la luz, en público. Ten cuidado, no juzgar a otros y, ¿sabes qué? Tú no vas a ser juzgado. No condenéis y tú no vas a ser condenado. Con la misma vara que tú, la misma medida que tú midas a otros, te van a medir a ti. Misericordia quiero, misericordia quiero, misericordia quiero, dijo el Señor, no sacrificios. A mí me interesa más la postura, la actitud de tu corazón que lo que haces por fuera. Qué bueno que haces mucho para el Señor. Qué bueno que ya no eres lo que antes eras. Qué bueno que has progresado. Qué bueno que has aprendido. Qué bueno que conoces más que antes. Pero no se te suba la cabeza. Amén. No te creas mejor que otros. No te creas que eres un sabio. Mantente ignorante. No quieras andar sabiendo, ni opinando, ni diciendo sobre otros. ¿Sabes qué? Mejor mantenerse ingenuo, mantenerse ignorante. Mejor quédate en boca cerrada, ¿no? ¿Qué dice? No entran moscas. ¿Ah? Ajá. Sí. Porque con la medida que midas a otros te van a medir a ti. Qué bueno que Dios no ha terminado con nosotros. Qué bueno que el Señor, a pesar de que conoce todos nuestros defectos, tiene paciencia con nosotros. Y nos acepta, somos aceptos en el amado. No somos aceptos por lo que hacemos, somos aceptos en Él. Así es. Y nos acepta, oiga bien, no en qué tanto sabemos y qué tanto hacemos, sino por su misericordia. Amén. Nos da el privilegio de estar envueltos, ser útiles en algo para la obra del Señor, Amén. de formar parte del cuerpo de Cristo, ser miembro de la familia de Dios. Eso es un gran privilegio Amén. que no merecemos, porque somos viles pecadores, salvos por gracia. La iglesia es un hospital, hermanos. Amén. Qué ridículo que un doctor se enoje porque alguien anda con una enfermedad, otra enfermedad, otra enfermedad. Para eso es el hospital. Así es. Qué ridículo que tengamos nosotros expectativas unos de otros. Ay, el hermano, ay, la hermana, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué anda así? Porque es un pecador como usted es Así pecador. es. Y está batallando como usted está batallando. Y todavía no ha llegado como usted todavía no ha llegado. Amén. Bueno. ¿Sí entendimos? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.